Muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 18 de julio, en el que veremos los tres índices de Estados Unidos y acciones que van a tener earnings esta semana y veremos el gráfico sobre cómo pueden llegar a comportarse tras dichos earnings. Pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones, como ya sabéis. Tenemos pues una semana que fue ligeramente negativa, pero sobre todo la sesión del viernes de la semana pasada, pues tuvimos un gran rally alcista y que por lo general la semana pasada fue una semana bajo mi punto de vista de sorpresas, ya que durante la sesión del miércoles, primero de todo, tuvimos un dato de inflación que finalmente fue mucho más elevado de lo que yo personalmente estaba estimando y además de también lo que los analistas de Wall Street estimaban. Nos disparamos, como ya sabéis, pues hasta el 9,1% interanual y pese a todo esto tuvimos esta sesión en el Dow Jones de solamente un menos 0,67%, pese a que durante el pre-market y al principio de la sesión llegamos a tener caídas superiores al 2%. Es decir, tuvimos una recuperación bastante buena. Luego, además, durante la sesión del jueves tuvimos ciertos earnings, como por ejemplo en Morgan Stanley, tuvimos también JP Morgan, que no nos estaban lanzando buenas expectativas, sobre todo económicas, y que sus earnings además tuvieron un doble miss, pero sin embargo el mercado volvió otra vez a empezar con números bastante negativos, con caídas superiores al menos 1% y sobre todo el Dow Jones acercándose también a otro menos 2% durante la sesión, pero acabó recuperando y cerró solamente con un menos 0,46%. Y luego después, durante la sesión del viernes, como decíamos, pues tuvimos este gran ascenso. Es decir, fue una semana que por lo general el mercado supo reaccionar bastante bien y que en el global de toda la semana, pues o nos quedamos planos o la caída fue bastante reducida y prácticamente no hubo ningún tipo de variación importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos ver ahora para esta semana? Pues para esta semana, en cuanto a datos macroeconómicos, prácticamente no vamos a tener nada que podamos resaltar con gran importancia. Hay que tener en cuenta que ya hemos visto tanto el CPI de inflación como el PPI de inflación, la del productor y la del consumidor, y después, para la semana que viene, no esta que tenemos actualmente, volveremos a tener más datos, como por ejemplo el reporte del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos y además de otros países europeos. Tenemos también la reunión de la Fed y tendrá también lugar la principal semana de toda la earnings season, podamos decir, ¿no? Por tanto, para esta semana lo que va a tener una gran importancia es cómo van a venir estos earnings, porque ya tenemos a todos los grandes bancos. Mañana, por ejemplo, es Johnson Johnson, tenemos a Tesla, tenemos a Netflix, tenemos ya a todas las grandes compañías empezando a reportar. Y eso va a ser única y exclusivamente, bajo mi punto de vista, lo que pueda mover al mercado esta semana, además de posibles noticias que puedan ir saltando, sobre todo de cara a la reunión de la Fed de la semana que viene, sobre una posible subida de tipos de interés del 1% que ya se está empezando a mencionar en estos momentos y que nos lo está empezando a colar ahí un poquito por debajo de la mesa, como ya ocurrió con la subida del 0,5 al principio o con la de 0,75 igualmente. Entonces, si empezamos a confirmar que vamos a tener una subida de este estilo, no me esperaría para nada una buena semana en general para el mercado. Además, si los earnings vemos que no vienen positivos por reducciones de futuros guidance y porque tenemos un doble miss igualmente en la mayoría de las acciones de estas empresas, pues evidentemente el mercado tarde o temprano no va a acabar reaccionando bien a todo esto, pese a que durante la semana pasada sí que cerramos de una manera bastante correcta. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que veríamos probablemente al Dow Jones, como a los otros dos índices, venir, pues, por ejemplo, en el caso del Dow Jones, a testear nuevamente esta zona de los 70.400 puntos básicos y a lo mejor sí que me gustaría un poquito más, al menos durante esta semana, ver que llega, pues, a la zona de los mínimos anuales, aquí en la zona de los 29.660, 29.670 puntos básicos. Eso me gustaría un poquito más verlo. No es imposible, pero sería un poquito más difícil. En cambio, si vemos que vienen noticias positivas, vemos que los earnings son positivos, tenemos un guidance positivo, lo que vamos a hacer muy seguramente, y lo voy a pintar aquí, es venir a cerrar este gap que tenemos desde hace ya un mes y pico aproximadamente, que evidentemente tarde o temprano se va a acabar cerrando. O sea, eso es evidente. Cuando el mercado vuelva a subir, vuelva con su tendencia alcista, ese gap tarde o temprano se cerrará. No sabemos si lo hará ahora mismo en el corto plazo o tendrán que pasar varios meses porque volvamos a testear nuevos mínimos. En el caso, como ya digo, de que tengamos una semana positiva, la clave yo la vería en este gap que hay que cerrar y además el cubrir, digamos, esta pequeña resistencia que tenemos aquí formada, la vamos a pintar de una manera un poquito mejor, con una línea horizontal, y que básicamente pues la tenemos aquí en la zona de los 32.275 puntos básicos, pintada así de una manera bastante fuerte y que, como veis, fue un soporte de gran importancia a finales de febrero de este mismo año.
Por lo tanto, para el Dow Jones podríamos decir un poco lo que hemos dicho hasta ahora y es bastante aplicable también al resto de índices. En el caso del S&P, pues tenemos que fijarnos que este gap alcista, por ejemplo, lo tenemos un poquito más lejos. En el caso desde el punto actual, pues para poder cerrarlo por completo tenemos un 4% hacia arriba, que perfectamente se puede hacer en una semana, no digo que no, pero que evidentemente pues nos puede costar un poco más llegar en una sola semana hasta ahí. En el caso bajista, pues fijaros, tenemos hasta los mínimos un recorrido de más del 5,5%, lo cual pues todavía lo hace más difícil, pero sí que hay que tener en cuenta algo que en el Dow Jones no era así, es este gap alcista que se ha generado y que probablemente también lo cerraremos durante los próximos días, porque también hay que tener en cuenta que bajo mi punto de vista lo peor todavía no se ha acabado. Yo creo que el mercado va a seguir corrigiendo durante las próximas semanas, algún mes vista, y que todavía no hemos tocado los mínimos absolutos, digamos, de este año. Desde mi punto de vista, habrá más caídas más allá de estos mínimos que tenemos aquí marcados en todos los índices y probablemente tengamos que volver a testear pues, zonas ya más cercanas al 2019-2020 que la situación actual en la que estamos, ¿de acuerdo? Después, para el caso del Nasdaq, pues vamos a ver unos gaps que están un poquito todavía más marcados. Nos quedamos bastante cerca durante hace 2 semanas aproximadamente de cerrar este gap bajista que estábamos mencionando en los otros índices, pero en este caso la subida pues sería un poquito menor, es decir, no costaría nada en el caso que tuviésemos una semana positiva, pues llegar hasta aquí, es simplemente un 2,33, 2,5 aproximadamente para poder cerrar por completo ese gap, algo que el Nasdaq, pues con la volatilidad que está teniendo últimamente, lo puede hacer perfectamente, incluso en una única sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener también en cuenta que hemos generado, igual que en el S&P, este gap alcista que hemos visto anteriormente y que muy probablemente cerraremos también. Y como ya decía, pues los mínimos aquí de los 11.050 puntos básicos aproximadamente, bajo mi punto de vista, los acabaremos perforando nuevamente en futuras semanas, en algún mes vista, si acaso, porque creo que no está acompañando para nada la situación económica, el cómo las empresas, digamos, se van a ir comportando con el guidance, con el cambio de divisa, sobre todo para todas estas multinacionales, etcétera, y que creo que no van a venir unos earnings que digamos brillantes como sí que hemos podido ver en trimestres anteriores. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca recomendado mi canal. Pues vamos a ver ahora los earnings que tenemos para esta semana. Vamos aquí a Twitter, que es donde siempre publico esta propia imagen de la cuenta de Earnings Whispers. Si los queréis seguir, pues estáis más que invitados a seguirlos porque publican cosas muy interesantes, no solamente sobre los earnings semanales, sino que te van indicando el tipo de patrón, en este caso técnico, que están mostrando cada una de estas acciones de cara a los earnings, lo cual, pues si os gusta el análisis técnico, os puede resultar de gran ayuda. Y lo que nos vamos a fijar sobre todo es en las grandes empresas que tenemos pues, para esta semana, que además son muchas de ellas. Vamos a fijarnos aquí en el vídeo en las principales, no vamos a parar una por una, pero sí que vamos a ver las más importantes. Entonces, hoy mismo lunes tenemos a Bank of America y a Goldman Sachs antes de abrir el mercado. Bank of America pues va a venir bastante la línea probablemente de lo que pudo hacer Citigroup, que como ya sabéis tuvo una jornada del viernes de un más 13%. No sé cuánto tiempo hacía que Citigroup no tenía una subida de tal calibre, pero que sí que hay que tener en cuenta que en el caso de que vengan unos malos earnings, como probablemente fueron un poco los de JP Morgan, que no fueron los mejores del mundo, sí que podemos ver cómo cede todo este terreno y se comporte un poco de esa manera. Entonces, el comportamiento que podríamos esperar para Bank of America por lo general, sobre todo para la jornada de hoy y luego durante el resto de la semana, va a ser un poco el ver si nos vamos a asemejar más a Citigroup o nos vamos a asemejar más a Bank of America, perdón, a JP Morgan. En el caso de JP Morgan tuvimos en la jornada de los earnings pues una caída entre el -3, -5%, iba variando durante la sesión en ese rango. Y después, en el caso de Citigroup, como ya sabéis, pues un despegue brutal, pero que me extrañaría un poquito más que fuese de ese calibre, digamos, para el caso de Bank of America, aunque tuviésemos unos earnings bastante positivos. Probablemente, pues, si veamos, en el caso de que sea positivo, una zona que llegue hasta los 33 con algo, 34 ya me parece un poco lejano quizá, y en el caso de caída, pues que volvamos a recuperar esta zona de los 30-31 dólares por acción perfectamente. ¿Qué me podría esperar? Pues para el caso de Bank of America es un banco que probablemente se está beneficiando bastante de esta subida de los tipos de interés, igual que vimos con Citigroup, pero que hay que tener en cuenta que a lo mejor como también tiene una división de un poco de asset management, de inversiones, etcétera, esa zona, a lo mejor, esa división, quizá no lo esté haciendo tan bien como lo pueda estar haciendo el resto de los servicios bancarios que se están beneficiando, como digo, de esas subidas de los tipos de interés.
Entonces, en ese sentido, probablemente sí podría esperarme que los earnings fuesen un poco positivos, digamos que no me esperaría un doble miss, pero que quizás no lleguen al nivel que los que tuvimos en el caso de Citi, ¿de acuerdo? Tenemos también a Goldman Sachs durante la sesión del lunes, antes de abrir. Goldman Sachs es un poco pues, del estilo de Morgan Stanley, ya sabéis que son bastante parejos en este sentido. Y podríamos esperar, pues, en este caso, como sí que estamos más diversificados y centrados, digamos, en el caso de Goldman Sachs, al asset management, a las inversiones, etcétera, que tiene mucho peso sobre el mercado como tal, pues sí que podríamos ver que en este caso a lo mejor no ha sido su mejor trimestre. Nos estamos esperando, en este caso vamos a ver el gráfico, pues 6,56 de beneficios por acción y 10,78 billones de ingresos, mientras que anteriormente, fijaros lo que tuvimos. Es decir, tenemos en el caso del beneficio por acción una reducción de prácticamente el 40% con respecto al anterior trimestre de lo que estamos esperando en el mercado. Y en el caso de los ingresos, pues prácticamente de un 20-25% hacia abajo. Esto quiere decir que como no cumplamos esas estimaciones, la caída puede ser bastante fuerte porque si ya estamos estimando que va a haber una gran reducción tanto de ingresos como de beneficios, si aún así nos quedamos por debajo, esto es algo bastante, bastante negativo para la acción y fijaros cómo está creando prácticamente desde este punto, vamos a marcarlo no con una línea de horizontal, ¿no? Lo vamos a hacer con una de tendencia. Fijaros con este canal bajista que estamos aquí creando y que prácticamente pues lo ha estado respetando en todo momento. Es decir, aunque prácticamente lo haya roto en una cantidad muy pequeña de ocasiones, sí que podemos ver que lo ha ido respetando y que actualmente pues, estamos prácticamente en la zona media del canal. Sí que podemos ver que, como digo, si tenemos unos earnings positivos, pues probablemente vengamos de nuevo hasta la zona de los 305, $310 por acción, pero en el caso de Goldman Sachs, al contrario que con Bank of America, me esperaría un poco lo contrario y quizá daría más peso a que pudieran venir un poco más negativos que positivos en este caso. Después tenemos también a Charles Schwab, que no lo vamos a ver en el gráfico. Tenemos a Prologis también, que la suelo seguir con el tema de los ratings en mi página web, etcétera. Link en la descripción. Tenemos a IBM, que bueno, con el tema de IBM hay una cierta polémica en considerar si ahora mismo está sobrecomprada, etcétera, por cómo su negocio se encuentra durante los últimos años y porque durante este año, si os fijáis, pues tampoco haya sido una de las acciones que más ha sufrido. De hecho, se ha sabido mantener bastante bien en los rangos en los que está actualmente. Y con IBM lo que hay que tener bastante en cuenta es no solamente el guidance a futuro de los próximos trimestres, sino sobre todo cómo pueden venir pues, durante los próximos años, porque es una empresa que desde los años 80, de la década de los años 80, años 90, ha decrecido bastante, ha perdido bastante cuota de mercado y eso es algo que la ha ido lastrando bastante en el mercado bursátil. Por lo tanto, pues los earnings en el corto plazo no suelen tener bastante importancia para esta empresa, pero sí que podamos ver pues una volatilidad del -3, +3, -4, +4 durante la sesión de intradía, ¿de acuerdo? Después, para la jornada del martes, pues tenemos evidentemente a Johnson Johnson, súper importante, que si nos fijamos, pues otra que se estaba sabiendo mantener bastante bien. Seguimos con esta linealidad bastante, bastante estable, podríamos decir, y que estamos bastante cerca de los máximos históricos. En estos momentos, si nos fijamos, estamos a aproximadamente un 4,75% de volver a sus máximos históricos, pero es una acción que, al igual que ocurrió durante la semana pasada con United Health, que también vinieron unos earnings bastante positivos y que es una acción que me encanta también, podríamos ver lo mismo en el caso de Johnson Johnson, que a lo mejor pues, en una sesión de intradía, si vemos que tenemos un doble beat con un forecast bastante positivo, además ya supimos que Johnson Johnson se va a dividir en diferentes compañías, van a dividir las divisiones que tienen, podríamos ver pues, en este sentido pues, otro ascenso de un +1, +2%, pero no suele ser una empresa, una acción que digamos durante el día de los earnings tenga una gran volatilidad, no suele subir un +10%, luego caer un -10%. Eso no suele ocurrir en este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues en caso de earnings positivos me la esperaría por aquí, por la zona de los 181, $182 por acción. Y en el caso de que viniesen negativos, pues sobre todo cerrar este gap alcista que creamos durante la sesión del viernes y probablemente venir pues a testear esta zona de los $175, que es un soporte de importancia durante las últimas semanas. Sí que le daría más expectativas a que fuesen positivos de que fuesen negativos en este caso, ¿de acuerdo? Después tenemos el caso de, bueno, también tenemos a Lockheed Martin y bueno, tenemos a otros por aquí, no vamos a ver el gráfico de ellos. Y al cerrar el mercado tenemos a Netflix nuevamente. Empiezan a temblar otra vez los directivos de Netflix porque, fijaros, desde que tuvimos estos máximos históricos en noviembre del año 2021,
La caída, evidentemente, como el mercado empezó a ser brutal, pero llegó la earnings season de enero, tuvimos esa grandísima caída de un menos 21% el día de los earnings, después nos estuvimos estabilizando, llegó nuevamente la earnings season, en este caso de abril, tuvimos un menos 35%, nos hemos vuelto a estabilizar de nuevo en este momento. ¿Qué ocurrirá a la tercera earnings season con Netflix? A ver, hay que ir por partes. Por un lado, me extrañaría un 95% que volviésemos a ver otro día de este estilo. Otro día me refiero de otra caída de un menos 25, menos 30%, porque esto sería hundir una empresa que actualmente está cotizando a unos múltiplos aproximadamente de 16, 17, 18 veces beneficio, no me acuerdo exactamente cómo está ahora, pero en el entorno de 17, 18 veces beneficio, y que tiene una cuota de mercado privilegiada, que es de las principales en su sector, y que aún así, aunque estemos viendo que su crecimiento, digamos, se está estancando, que aunque haya perdido ese número de suscriptores que estaba estimando durante el trimestre pasado, para este trimestre recordad que estamos estimando que van a perder 2 millones de suscriptores, es lo que la propia empresa dijo. eh, Aunque nosotros veamos que estamos en ese punto, hay que tener en cuenta que es una empresa bastante estable en estos momentos, que tiene una cuota de mercado gigante y que no podemos tumbar este tipo de empresa hasta tener unas veces beneficios de 10, 11, porque sería ridículo y no tendría ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Solamente alcanzaríamos ese punto en el caso de que nos vinieran que han perdido 10 millones de suscriptores, que el guidance va a ser todavía peor y que estemos viendo que se está destruyendo pues la demanda de la propia empresa, ¿de acuerdo? En ese caso, pues sí, probablemente veamos que la vuelven a tirar otro 25-30%, pero me extrañaría muchísimo que ese caso en concreto pudiese ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, sí puede venir unos earnings negativos, pero que a lo mejor pues, nos vengamos a testear estos soportes en la zona de los $170 por acción, 165, y que, como digo, pues pueda ser una caída de un menos 5, un menos 6%, que cabe un poquito más en lo normal de unos earnings normal y corrientes, ¿de acuerdo? También me podría esperar perfectamente que viniesen positivos porque durante el anterior trimestre nos dijesen vamos a tener una pérdida de menos 2 millones de suscriptores, pero ahora nos vengan con una cierta sorpresa y esto lo que haga es que la acción se dispare hacia arriba para que tengamos, digamos, una especie de relief, de satisfacción, digamos, con respecto a los inversores y que vuelva a generar un poquito más de confianza con un posible doble bid, ya que hemos tenido también ahora buenas noticias de que se van a aliar con Microsoft, están empezando a implementar ya las cuentas de pago con anuncios de por medio, que son un poquito más baratas, pero que evidentemente van a tener esos ingresos de publicidad y que esto es algo que puede ser bastante positivo para la compañía, pero sí que pienso que no van a volver a los márgenes del pasado, digamos, de hace un año, de hace dos, y a ese ritmo de crecimiento que ya hemos tenido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un poco una empresa que está muy en el punto de mira, se fijarán mucho los inversores en el número de suscriptores que tenemos para este trimestre y lo que estamos estimando durante el próximo trimestre va a ser algo fundamental y sobre todo el cómo están desarrollando este plan de la publicidad, etcétera, cuánto puede repercutir esto en los ingresos, etcétera, el beneficio neto. Y esto es algo que, evidentemente, pues, bajo mi punto de vista, va a ser positivo por lo general, ¿de acuerdo? Después, durante el resto del martes, pues bueno, tenemos a JB Hunt, tenemos a Interactive Brokers, al broker, Pinnacle, bueno, nada que por lo general nos vaya a quitar el sueño, ¿verdad? Después, el miércoles, antes de abrir el mercado, tenemos a ASML, que es bastante importante, ahora vemos el gráfico, tenemos a Abbott, también bastante importante en healthcare, tenemos a Nasdaq, que bueno, este mes, pues, este trimestre que diga, quizá no vaya a ser el mejor con el tema de cómo ha ido el índice, de cómo las IPOs han frenado demasiado, etcétera. Esto puede repercutir de manera negativa para esta empresa. Tenemos a Baker Hughes también, pero vamos a fijarnos, como he dicho, en ASML. Entonces, ASML es una empresa que ya sabéis que es muy importante, es fundamental para todas las semiconductoras. Fabrican máquinas para construir estos semiconductores, fabrican también las obleas, que son muy importantes para esta fabricación, y es prácticamente pues, una especie de oligopolio junto con Applied Materials y alguna empresa un poquito más pequeña, pero que tiene una cuota de mercado muy importante y que también hay que tener en cuenta, esto es cierto también, que los múltiplos a los que siempre suele estar cotizando suelen ser bastante exigentes. Por eso también, desde que comenzó el año y desde estos máximos históricos, ha tenido esta gran caída y probablemente no se estabilice pues hasta esta zona de los $370, $380 por acción.
También hemos encontrado un suelo en estos momentos, los 450, pero me quedarían un poco de dudas si realmente vamos a quedarnos ahí estabilizados, ¿de acuerdo? Es una empresa, como digo, que cotiza múltiplos bastante altos y que hay que tener en cuenta que en estos momentos los earnings que hemos tenido por ahora de semiconductores, Nvidia hace ya un mes aproximadamente, pero sobre todo con Micron, que ha sido más reciente, nos están diciendo que la demanda se está empezando a ralentizar. Taiwan Semiconductors sí que nos vino con unos earnings positivos, pero sí que nos advirtió también un poco de la economía, de cómo puede ir la demanda durante el año 2023. Y esto es algo que va a repercutir directamente a este tipo de empresas como ASML o Applied Materials, porque se dedican a trabajar codo con codo, digamos, con todas estas empresas como Nvidia, Micron, Taiwan Semiconductors, Qualcomm, AMD, etcétera, dependen de ASML y de Applied Materials, ¿de acuerdo? Entonces, si la demanda se reduce para esas empresas de semiconductores, la demanda a su vez se va a reducir pues para ASML y para Applied Materials. Por lo tanto, en ese sentido, el guidance puede que no sea el mejor, aunque sí que podamos tener un doble beat durante este trimestre. ¿De acuerdo? Después, al cerrar el mercado, pues evidentemente tenemos a Tesla, otra de las joyas de la corona. Tenemos a United Airlines, que ya tuvimos a Delta durante la semana pasada. Y bueno, por una parte fueron positivos, por otra no tanto, del tema de cómo puede venir después del verano ese guidance, digamos. Tenemos también Alcoa, afectado también por cómo están los precios de las materias primas, de los metales, etcétera. Kinder Morgan también ha tenido una cierta corrección con el tema del gas natural, del petróleo, etcétera. Pero bueno, es un poquito diferente, no se dedica tanto a las prospecciones energéticas, sino a la infraestructura como gasoductos, oleoductos, etcétera. Tenemos a Steel Dynamics, Crown Castle, estas no vamos a ver el gráfico, pero sí que son bastante importantes en su sector y nos vamos a fijar en este momento en Tesla, en el gráfico. ¿Qué puede ocurrir con Tesla? Fijaros ahora mismo, esto lo vamos a marcar con una línea de tendencia, que la tenemos aquí. Vamos a ver cómo desde prácticamente mayo de este mismo año, fijaros cómo se está formando esta figura, este patrón de análisis técnico, lo podemos mencionar, esta especie de triángulo simétrico con unos máximos cada vez decrecientes y unos mínimos crecientes. Es decir, nos estamos cada vez estrechando más en una zona que tarde o temprano va a haber que romperla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muy probablemente este triángulo lo vayamos a romper durante esta semana con estos earnings. Problema principal de Tesla, Shanghai. Durante mucho tiempo, durante este trimestre, Shanghai ha estado cerrado y no se estuvo fabricando al mismo ritmo que durante trimestres pasados. Esto es algo que va a repercutir directamente en los beneficios de la empresa y que probablemente se vayan a quedar cortos en ese sentido. Los ingresos probablemente no se vean tan afectados, pero sí que me esperaría que el beneficio por acción pueda estar un poco más tocado durante este trimestre y que quizá no le vaya a gustar tanto al mercado como suele hacer en otras ocasiones y que la vayan a tumbar, pues probablemente un 5, un 10%, que muchas veces ha ocurrido en Tesla después de los earnings, y que la veamos caer pues hasta esta zona de los 630, $640 por acción, también sin ningún tipo de problema. Entonces, los deliveries durante el mes pasado, durante el mes de junio, nos quedamos ligeramente cortos con Tesla. Tuvimos un fail de 2.000 vehículos hacia abajo. Tenemos un miss, más que un fail. Y evidentemente eso es algo que también pues, se va a ver reflejado durante este reporte de earnings durante esta semana, ¿de acuerdo? Por lo general me esperaría muchísima volatilidad para Tesla esta semana, como ya digo, para bien o para mal, pero sí que le daría más perspectivas a que pudiese caer, de que pudiera romper al alza este triángulo que acabamos de formar en este momento, ¿de acuerdo? Entonces sí que me lo esperaría en esos 650, $640 por acción. Si nos pasamos al jueves, vamos a ver que tenemos, pues, por ejemplo, a AT&T, también bastante importante de estas telecomunicaciones. Tenemos luego a Verizon durante la sesión del viernes. Tenemos a American Airlines, que se verá también bastante afectada por cómo venga United al cerrar el mercado el miércoles. Tenemos a Nokia, Freeport, McMoran, que es bastante importante en los materiales básicos, con el cobre, con el oro, también saca plata, otro tipo de minerales. Tenemos a Blackstone, que también no me esperaría que fuese su mejor trimestre por el gran peso que tiene el mercado inmobiliario, digamos, de esas inversiones que hacen en el mercado inmobiliario en general alrededor del mundo entero. Perdón. Tenemos también luego después a Nucor, otra que va a depender mucho de cómo van a estimar que pueden estar los precios, en este caso del aluminio, del acero, mejor dicho, para esta empresa, en general de todos los metales, cómo se pueden ir desarrollando durante los próximos trimestres, y en el mismo caso para Dow Chemicals, que también depende mucho de cómo van a estar estos productos químicos
y cómo se va a ir desarrollando pues, durante los próximos trimestres. Tenemos también Domino's Pizza, que en este caso sí que me podía esperar que pudiesen venir un poquito más positivos por ese pricing power que al fin y al cabo tienen este tipo de empresas de comida rápida que se lo pueden pasar directamente al consumidor. Y después tenemos también a Philip Morris, que por lo general también podríamos esperar un trimestre más o menos decente, pero que no suele ser una empresa que suele tener una gran volatilidad, salvo que haya algún anuncio muy positivo o muy negativo. Al cerrar el mercado tenemos a Snapchat, que ya nos anunció durante la mitad de este trimestre, pues que no iban a saber cumplir con las expectativas de beneficio que estaban teniendo, y fue aquel día en el que todo el sector de communication services, perdón, se cayó. Pues teníamos a Google cayendo un -6%, tenemos a Meta un -8%, Netflix otro tanto. En general todo ese sector cayó muchísimo durante esa jornada, y en el caso de Snapchat, como estáis viendo, pues fue un -43% solamente ese día. No hubo earnings, pero sí que hubo digamos, una expectativa a la baja de los beneficios que la propia empresa iba a tener. Desde entonces, la empresa ha estado bastante estable, digamos, entre los $15 y los 12 con algo, pero que por lo general, si vemos que viene por encima de las expectativas, probablemente podríamos empezar a recuperar un poquito toda esta zona y probablemente irnos hasta los 16, $17 y que podríamos esperar muchísima volatilidad para este tipo de acción. Tenemos también a Intuitive Surgical, que es del sector healthcare, pero de robótica para cirugía, etcétera. Es una empresa también bastante interesante con sistemas robóticos para el sistema médico, el sistema sanitario, y que, bueno, por lo general no lo ha hecho tampoco demasiado bien durante este año, pero sí que podríamos ver que su suelo está bastante cerca, su ticker es ISRG, y es otra empresa que me parece también bastante interesante. Ahora mismo está en unos múltiplos un poquito más estables. Cuando estaba aquí en estos máximos cotizaba a unos múltiplos demasiado exigentes, pero sí que probablemente para esta empresa hayamos encontrado ya ese suelo y que como mucho a lo mejor pues vengamos a esta configuración lateral de entre los 190, $210, que perfectamente puede estar en estos momentos y que podríamos continuar ahí durante varios meses. Después tenemos a Capital One, de otro banco también diversificado, y ya pasamos a la jornada del viernes, que tenemos, pues como hemos dicho, a Verizon, que va a estar completamente influenciado por cómo venga AT&T. Tenemos a American Express, que nos dará ya la primera visión para después, durante la semana que viene, ver a Visa y a Mastercard. American Express, pues por lo general podríamos esperar unos earnings, bajo mi punto de vista, positivos. Tenemos un consumidor que sigue todavía bastante fuerte y que además está viajando bastante. La demanda de las aerolíneas en este momento actual es bastante positivo, pero que en el guidance a lo mejor sí que nos tengan que advertir de que la economía se está enfriando un poco, de que esperan que para finales de este 2022, principio de 2023, probablemente no van a poder mantener el mismo ritmo de beneficio, de que el consumidor vaya perdiendo un poquito de fuerza y que esto evidentemente vaya a repercutir directamente en empresas como American Express, ¿de acuerdo? Tenemos también a Schlumberger, que del sector energético, otra que va a depender directamente del precio de las materias primas. Nos darán esa estimación de cómo van a ver el precio del petróleo, el precio del gas natural durante los próximos meses. Si vemos precios positivos en esa visión, pues evidentemente Schlumberger subirá. Además, si hemos contado con ese doble bit que me esperaría perfectamente, porque durante este trimestre ha sido por lo general un trimestre bastante bueno para todas las petroleras, todas estas empresas del sector energético, y que por lo general no veré ningún problema en el corto plazo para esta empresa en concreto, ¿de acuerdo? Después tenemos a Twitter, el culebrón sigue con Elon Musk, unos earnings que van a ser un poco borrosos, van a estar muy empañados por este proceso judicial que van a estar empezando en estos momentos, y que por lo general en estos momentos es una empresa muy difícil de querer invertir en ella, y por lo general la dejaría a un lado y simplemente observaría qué está ocurriendo, porque ahora mismo puede ocurrir tanto algo muy bueno como algo muy malo. Entonces, en este momento no recomendaría a nadie que entrase en una empresa como Twitter, porque como ya digo, veo bastante inestabilidad. Después tenemos a Nexera Energy con la empresa de energías renovables. Por lo general, este trimestre, pues normalillo para esta empresa, yo creo. No ha habido nada que destaque ni para bien ni para mal. Podríamos ver, pues, perfectamente algún beat o que tengamos también algún miss, pero por general no me esperaría nada escandaloso, ni para bien ni para mal. Entonces, no esperaría volatilidad, esperaría quizás sí un poquito de movimiento positivo, pero como digo, nada a destacar especialmente. Por último, tenemos a HCA Healthcare, otra que es bastante interesante, de centros médicos, centros sanitarios, que también ha corregido bastante y que es otra que tiene este pricing power y que puede pasárselo todo a este consumidor, porque al fin y al cabo, como ya sabéis, la sanidad en Estados Unidos depende mucho de estos centros médicos privados,
y esta empresa pues lo puede hacer bastante bien en periodos de inflación. Ahora mismo no ha tenido sus mejores semanas porque también tuvo una reducción del guidance. Dijeron que no iban a poder mantener esos beneficios que estaban estimando y esos ingresos. Por lo tanto, tuvimos esta grandísima corrección durante los últimos meses y que probablemente pues ahora mismo nos estabilicemos ya y sí que me podría esperar unos earnings bastante positivos en este sentido porque al fin y al cabo estos centros médicos no creo que lo vayan a hacer mal durante el resto del 2022. Y por lo general, pues poco más. Esto es todo lo que tenemos durante esta semana. Tenemos muchísimas acciones de gran peso y que, como digo, esto va a ser lo principal que vaya a mover al mercado en general en todos los sectores del S&P 500. Si queréis aportar cualquier tipo de comentario, no olvidéis dejarlo aquí abajo en los comentarios, que yo siempre os leo y muchas veces creo que no llegáis a participar de la manera que a lo mejor probablemente os gustaría. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like y suscribiros al canal activando la campanita para que en futuras ocasiones se os notifique sobre nuevos vídeos y no olvidéis chequear también los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria y nos vemos en el próximo vídeo.